¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas licenciado. Buenas tardes, mucho Liz. gusto. Mucho gusto, buena tarde. Ya, mi amor, ¿qué es? Buenas tardes, Liz. ¿Salieron su fin de semana ustedes? Estuvieron descansando en la casa. Bueno, yo creo que ya di tiempo suficiente para que se conecten todos los interesados. Así que vamos a dar inicio con la clase, compañeros. La clase de hoy es de vital importancia. Así que por favor, pilas ahí, tomando sus anotaciones y todo lo demás que corresponda. Fíjense que, pues no sé si ya les había dicho, creo que sí. Yo también doy el curso de Derecho Notarial en el 9º semestre, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes, bueno, no tantos, pero sí varios, estaba viendo que están en mi curso, que estuvieron, perdón, en mi curso pasado. Y en mi curso pasado, en el de Derecho Notarial, nada que ver una cosa con la otra a ustedes, pero sí hablé de algo muy importante y me gustaría consultarlo ahorita con ustedes, y es de un tema acerca de los principios, ¿verdad? Me gustaría conocer su perspectiva. Yo recuerdo que en una de las clases de Derecho Notarial que yo les di, como en todas las áreas del derecho, siempre se hace mención de los principios, independientemente de qué rama sea, ¿verdad? De los principios en materia civil, en materia notarial. Hoy vamos a ver como tal los principios en materia tributaria, que es importante entenderlos, comprenderlos. Voy a tratar la manera de no extenderme tanto con uno solo, porque con uno puedo hablar 2, 3, 4 clases, incluso son muchas cosas y aristas las que caben en su importancia dentro de la propia rama del derecho, eh, el cómo utilizarlo, o sea, sí, hay muchas cosas que ver de un principio. Sin embargo, las clases tampoco es que tengamos clases ilimitadas, ¿verdad? Ustedes, tengo cierto número de clases, tengo que llegar a cierto grado de contenido con ustedes. Entonces voy a explicarles los principios a grosso modo, de forma muy precisa, muy entendible, a la manera que yo considero, ¿verdad? Que sea una manera entendible, amena de entender. Pero antes de seguir, bueno, yo creo que ya di tiempo suficiente. Ahorita ya no voy a andar aceptando a nadie. Pero antes de seguir, acá veo varios exalumnos míos y me gustaría escucharlos en relación a que me puedan decir qué es un principio para ustedes o qué se recuerdan. Y si se recuerdan o no. Si no se recuerdan, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Pero si se recuerdan de qué es un principio antes de que se metan a Google o a algún lugar a buscarlo, con sus propias palabras. No soy partidario de que se pongan a buscar en internet para responder algo, porque si no, qué fácil sería decirles, miren, investiguenme, búsquenme ahorita y cuéntenme cuál es la respuesta, ¿no? Con sus palabras. Participa Ligia, por ejemplo. Ligia Ramírez es una de las compañeras que estuvo conmigo el semestre pasado. No sé si estuvo específicamente en esa clase, pero así mismo hay muchos y Buenas muchas tardes, que licenciado. sí Mucho están gusto. conmigo. Gusto Exacto. saludarle, Ligia. Un gusto Entonces, también para mí. si me pudiera dar una perspectiva Sí, de claro. qué es un principio. Claro, le voy a decir, es que me da pena que la nena, mi hija está llorando, pero le voy a decir, pues un principio No es tengo. como, por ejemplo, principio de valores, el inicio de algo. Bien, el Podría inicio ser de algo, dice también, usted. ajá, el inicio de algo para llegar a cierto, ¿cómo se llama? A cierta certeza. Ujú. Muy bien, Eh, muy ¿Y bien. qué más le podría Gracias, decir Ligia. de un principio?
Bueno, le agradezco también por mencionarme. Mire, para mí es un grato gusto estar en su clase nuevamente y créame que le aprendí bastante. Disculpe que sea tan corta, pero me da pena que mi hija está llorando y va a interrumpir la No, clase. no tenga pena. Usted, una disculpa por ponerla ahí a No, no, hablar. No sabía gracias que por tomarme en estaba con su cuenta, bebé, pero licenciado. gracias ahí por platicar. Gracias. No tenga pena. Bueno, Está bien, ¿alguien gracias, más? muy amable. Carolina levantó la mano primero. Por favor, Carolina. Gracias. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Yo estuve en su clase el semestre pasado y yo recuerdo que usted indicaba que decía que era una regla de oro, ¿verdad? Que eran aquellas ideas como principales, lo voy a decir con mis palabras, ¿verdad? Lo que yo me recuerdo, que son aquellas ideas principales donde se basa la ley y que no se pueden como tergiversar, digamos. Es esa regla de oro que tenemos que tomar en cuenta siempre. Muy bien. Está bien, gracias. Muy amable. Le agradezco mucho la intervención. Sí, miren, en el aspecto de los principios, meramente, pues uno a veces como profesional, se los digo de mi perspectiva, ignora mucho lo relacionado a los principios y el porqué de su propia importancia, ¿verdad? Uno cree que como no son artículos, que como no son, no sé, no están claros, pues uno lo suele omitir. Sin embargo, de los principios, y ya bien lo dijo Ligia, es como el inicio de algo, ¿verdad? De los principios se basan para poder legislar y legislar de acuerdo a estos propios principios hace que tenga coherencia una ley, hace que tenga coherencia un código, ¿ya? Hay principios que pues, en su mayoría son, em, no se pueden omitir, a eso me refiero, no se pueden omitir, son principios son los principios tan importantes que de ellos es que se tienen que basar sí o sí para poder continuar con el conglomerado de artículos que conforman una ley. Todas las leyes, todos los acuerdos, todo está basado en principios. El propio derecho está basado en principios, ¿ya? Están los principios generales del derecho y pues sucesivamente se van desglosando dependiendo de qué rama o área sea, ¿verdad? Y entonces, yo creo que con esta introducción ya tienen más que claro a qué me voy a referir. Mm, Nuestra clase anterior, si se acuerdan, estuvimos viendo generalidades. En su mayoría fueron generalidades del derecho tributario, que era tributo, ya saben que es un tributo, em, ya saben que es un impuesto, sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, ¿verdad? Que es eso que hizo nacer la obligación tributaria, no el tributo. Se los digo siempre porque lo confunden. Más imponible, tipo impositivo, ¿qué más? Obligación tributaria, ya vimos bastantes cuestiones. Bueno, y hoy específicamente les había ya, como se dice coloquialmente, cantado, ¿verdad? Que íbamos a ver todo el tema de los principios. Vamos a dar un paso más adelante, ya vamos a sumergirnos más en el curso. Ya conocemos las piezas, digamos, básicas del sistema tributario. Ahora, pues a mi parecer, ya debemos de comprender qué límites existen para, para ese ejercicio, para que se dé ese ejercicio del poder tributario en el Estado, ¿verdad? Y aparecen varios principios, aparece diferentes principios que les voy a ir explicando, principalmente pues cuando vayamos estudiando el derecho tributario nos vamos a ir dando cuenta de eso, ¿verdad? Que no solo es preguntarse qué es ley o como tal, qué es, así de simple, o sea, sí, la ley, o sea, son preguntas, siento yo, claves que a todo estudiante de derecho debería de hacerse hasta cierto punto, ¿verdad? No, no es que el curso o que la carrera trate de algo filosófico, sin embargo, preguntarse y cuestionarse hace que nosotros busquemos las respuestas, que nosotros indaguemos, que nos dé curiosidad y que resolvamos algo. Así es como se aprende. No es una forma de aprendizaje, ¿verdad?
la ley es constitucional, por ejemplo, el Estado tenía competencia para establecer este tributo o no la tenía. Se respetaron los límites constitucionales cuando se implementó este tributo. El tributo respeta la capacidad de pago del contribuyente. El tributo puede llegar a ser confiscatorio hasta cierto punto. Todas estas preguntas creo que son importantes que nos hagamos. Si a ustedes les van a surgir más preguntas. Y estas preguntas se resuelven principalmente con los principios, ¿verdad? También muchos no estuvieron en mi curso y se podrán preguntar también qué es un principio, porque no lo hemos dejado bien claro acá. Y antes de hablar específicamente de los principios tributarios, quiero hasta cierto punto considero necesario hacer énfasis en una pregunta, y es, ¿qué es un principio jurídico? ¿Qué es un principio jurídico? No es necesario que lo noten porque no va a venir en el examen, pero entiendan que un principio jurídico es una norma o bien es un criterio, porque también es una norma, es un criterio fundamental que orienta, hasta cierto punto, informa y limita la creación, la interpretación y la aplicación del derecho, ¿verdad? Y englobándolo, hasta cierto punto. Entonces, es esa norma, ¿ya? Importante, fundamental, necesaria, que orienta, o sea, es una guía, que informa, porque establece métodos, ¿qué más les había hecho? Que es limitante, que limita la creación, la interpretación, cómo se va a entender, cómo se va a comprender. Yo ya les hablé un poco sobre las formas de interpretación de la ley y cómo se va a aplicar en el mundo jurídico, en la vida real, ¿verdad? Eso podríamos entender como principio jurídico. Es algo general, sin embargo, al ser tan general, sí es muy importante, ¿ya? De una manera sencilla les puedo decir que un principio nos dice básicamente cuál debe de ser la dirección que debe de seguir el ordenamiento jurídico. Qué bonito. Voy a estar a sus compañeros que no debería estar aceptándolos, pero bueno. ¿Entendían? Un principio nos dice, nos establece, nos orienta en entender cuál debe de ser esa dirección, ese camino, esa visión que se debe de seguir en el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Bien bonito, es básico, se entiende como algo básico, pero también motiva bastante a la reflexión. Por eso los principios no son simples, qué sé yo, conceptos o frases por el estilo, ¿verdad? Sí, llevan un estudio y un análisis profundo que incluso tiene consecuencias jurídicas. Tienen consecuencias jurídicas los principios. Por eso es que cuando interponen alguna denuncia, demanda, qué sé yo, dicen, y violó X o Y principio del derecho, independientemente de qué rama sea, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un principio jurídico, estamos hablando de una regla, de una regla fundamental que sirve para orientar, ¿qué más? Para orientar la actuación, digámoslo así, de los poderes públicos en determinados casos. Podría ser que para controlar la validez constitucional también de una norma o actuación estatal, y no solamente de los poderes como tal públicos, sino también de como algún abogado o defensor que los esté usando a su favor o incluso en contra, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano? No puedo ver por el... Yo, Ligia Ramírez, una norma es creada para límites en la sociedad, por ejemplo, para formar un buen comportamiento dentro de una sociedad.
Así es, crea límites, crea límites. Eso ya es específico de una norma, ¿verdad? Que está basada en principios. Todas las normas están basadas en principios. Y sirve ya específicamente para crear esos límites y regular el comportamiento dentro de la sociedad de determinados individuos de formas predeterminadas, ¿verdad? Así es, Ligia, gracias. Hay una, eso recuerdo que se los dije, ay, yo no me acuerdo, pero yo creo que se los dije en la clase de Derecho Notarial, el semestre pasado. Sé que tal vez es un error traer la colación, pero recuerdo que hice una diferenciación entre que era un principio, o básicamente que principio y regla no son exactamente lo mismo, ya porque sí, a veces suele confundirse. Principio y regla no es lo mismo. Y tengan cuidado, ¿verdad? En la teoría del derecho existen em, eh, existen ciertas diferencias, ¿ya? Que son muy importantes entre las reglas y los principios. Una regla normalmente, una regla normalmente establece una consecuencia jurídica más concreta, ¿ya? No es tan amplio, tan general. Es algo más concreto, es algo más puntual. Por ejemplo, si estamos en tributario, ¿verdad? El impuesto debe de pagarse dentro del plazo establecido por la ley. Eso es específico. Debe de pagarse dentro del plazo previamente establecido por la ley, ¿verdad? Todo es previamente establecido por la ley. Entonces, es más puntual. A eso me refiero. Ya tenemos una conducta determinada y una consecuencia jurídica. Fácil de entender. Los principios, en cambio, suelen tener un nivel mayor de generalidad, como por ejemplo, podría ser que diga, el sistema tributario debe de estructurarse conforme a la capacidad de pago. ¿Dónde está la consecuencia ahí? No, es general, es amplio, es abierto. O sea, les hago esta diferenciación para que puedan entender que no es lo mismo una regla a un principio, ¿ya? Nos dice a cierto punto ese ejemplo que pues es una diferencia entre, no sé si es correcto decir, entre lo general y lo particular. Podría ser. ¿Para qué sirven los principios? Recuerden que tienen 5 funciones esenciales. Desde mi punto de vista, 5 funciones esenciales. Para orientar al legislador. ¿Quién es el legislador? Los diputados. Por medio de sus asesores, ¿verdad? Porque al final, pues no todos son necesariamente abogados y notarios. Hay de todo, hay ingenieros, hay arquitectos, etcétera, etcétera. Pero una de las funciones principales, a mi parecer, de los principios es que orientan al legislador. Si ya ven tanta ley tanta ley nueva que hay, ¿verdad? Ustedes, es un montón, es un montón. Entonces, a nuestro parecer, están trabajando en el Congreso de la República, ¿no? Pero a lo que voy es de que los principios sirven para eso, orientan, dan una luz, dan un camino. Cuando el Congreso de la República crea un impuesto, no tiene libertad absoluta para poder crearlo. Por ejemplo, el Congreso tiene como una especial función o facultad, una importante facultad de configurar, ¿ya? En materia tributaria, lo concerniente o lo que estén plasmando, pero debe de respetar también la Constitución. Por ejemplo, el artículo 239, que es uno que vamos a ver bastante ahorita en el curso constitucional, 239 constitucional, establece que corresponde exclusivamente al Congreso decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, así como también de determinar hasta cierto punto las bases de la recaudación. Entre las bases se encuentra el hecho generador, las exenciones, los sujetos que les había mencionado, base imponible, tipo impositivo, qué sé yo, ¿verdad? Todo esto. Por lo tanto,
Los principios funcionan como límites para el legislador. ¿Ya me van comprendiendo? Sirven como límites, como orientación, ¿ya? También podría decir que otra función importante o esencial de los principios es que sirven para controlar el poder ejecutivo. ¿Cuál es el poder ejecutivo? Pues es el gobierno, ¿verdad? Ustedes, el Estado como tal. Y pues esto es particularmente importante dentro del mundo del derecho tributario porque la administración tributaria no puede, ¿cómo le digo? No puede inventar obligaciones tributarias. No puede sacárselas de la manga y ya. La SAT puede fiscalizar, ya les expliqué qué era fiscalizar y qué era función de la administración tributaria, puede determinar ciertas obligaciones. Sotanito está obligado al pago de tanto, determinar ciertas obligaciones, recaudar y ejercer las facultades que la ley le, le confiere o le reconoce, ¿verdad? Pero no puede crear un impuesto mediante una resolución administrativa, por ejemplo, que son las que ellos emiten. No puede crearlo. ¿Y por qué no? Porque existen principios. Entonces, estos principios limitan también, controlan el poder ejecutivo, ¿ya? A eso me refiero. ¿Para qué más sirven los principios? Sirven para interpretar las normas. Sí, es cierto, el IC ya nos dio cierta luz de cómo se interpreta la norma, la ley, incluso creo que les hablé sobre este artículo la ley de los otros, si no estoy mal, el 10. Pero los principios juegan un papel importante en todo. El derecho tributario puede presentar, digamos, situaciones en las que una norma no, eh, como que no sea clara, no se entienda muy bien, ¿ya? Entonces, debe de tener como una forma de interpretar, ¿ya? ¿Alguien tiene el código tributario? Que yo no lo tengo aquí a la mano. ¿Alguien tiene su código tributario? ¿Qué artículo desea? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Podría ver si el 4 es el que habla sobre la interpretación? Wiley. No me acuerdo. Artículo 4. Principios aplicables a la interpretación. La aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Los contenidos en este código, en las leyes tributarias específicas y en la ley del organismo judicial. Gracias. Gracias. Sí, era el 4. Entonces, ¿qué nos dice esto? Básicamente, es importante, porque el propio Código Tributario reconoce expresamente, como ya pudieron escuchar todos, la función interpretativa de los principios. ¿Ya? Por eso creo que entiendan, los principios no están separados de la interpretación tributaria, forman parte básicamente de ella. ¿Ya? ¿Para qué más sirven? Sirven para proteger al contribuyente. Yo creo que todas las funciones son importantes, pero creo que es donde más figuran hasta cierto punto. El contribuyente, ya saben que es contribuyente, no voy a volver a repetir, no, el contribuyente no está frente a un poder estatal ilimitado, frente a algo que, digamos, ante el Estado, el propio Estado tiene límites y no es ilimitado su poder para poder que tenga que pagar impuestos o a lo que esté facultado, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene potestad tributaria, pero esa potestad tiene límites. Básicamente, los principios permiten que el contribuyente pueda cuestionar jurídicamente una actuación cuando considera que el Estado va a exceder sus límites.
cuando considera que el Estado ha vulnerado sus derechos. Cuestiona. Licenciado, disculpe, es que se le está trabando. Gracias. Un segundo. ¿Ya me escuchan ahí? Ya, Muy bien. Sí, licenciado. Vamos a continuar. Bueno, les decía, como ejemplo, si se pretendiera cobrar un impuesto, Hoy no se oye. solo deme un segundo. Muy bien. Si se pretendiera cobrar un impuesto, les decía que no fue creado por una ley, tendríamos un problema de legalidad. Esto ya se dio en una municipalidad, si no estoy mal, de Zacapa hace varios años, donde básicamente habían creado un impuesto de la nada al gobierno municipal y pues sí hay principios que regulan y limitan esto, ¿verdad? Para que no se dé. Si llegara a establecerse, si se estableciera un tributo que absorbiera de una manera irrazonable el patrimonio del contribuyente, podríamos encontrarnos frente a un problema de confiscatoriedad, por ejemplo. Vayan poniéndome atención, les va a servir esto para más adelante, ¿ya? Si se estableciera un trato tributario diferente para personas que se encuentran, digamos, en situaciones equivalentes sin una justificación constitucional válida, podríamos encontrarnos frente a un problema de igualdad, ¿ya? No le estamos cobrando los mismos impuestos a Juan que a Pedro, básicamente. Sirve, o sea, a lo que voy es de que los principios tienen múltiples y múltiples y múltiples funciones que son muy importantes, ¿verdad? Controlan el poder constitucional de las leyes tributarias que llegan a tener, entre muchos otros, ¿verdad? Entonces se preguntarán, ¿por qué son particularmente importantes los principios del derecho tributario específicamente? Vamos aterrizando. Porque el derecho tributario viene a regular una relación en la que existe una diferencia de poder, porque la hay. Tenemos por un lado al Estado, sujeto activo, y por otro lado al contribuyente, sujeto pasivo. El Estado tiene la potestad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, mientras que el ciudadano no puede simplemente responder, yo no quiero pagar, yo no quiero pagar, no quiero, no puedo, no deseo hacerlo. No puede hacer eso. Si la obligación tributaria nació conforme a la ley, simple y llanamente debe de cumplirse. Y punto, ¿verdad? Precisamente porque el Estado posee ese poder que el ordenamiento constitucional le ha establecido, pues y también establece esos límites necesarios, ¿verdad? Yo diría que el poder tributario es necesario para que exista el Estado, pero ese poder no puede convertirse en un poder arbitrario. ¿Qué es arbitrariedad? Hacer lo que a mí, bueno, no voy a decir lo que iba a decir, pero es hacer mi propia voluntad, ¿verdad? Es hacer mi propia voluntad. Arbitrario. A eso se refiere. ¿Cuáles son los principios tributarios que hay en nuestro país?
son varios, ¿verdad? Hay dos que resaltan, pero en realidad desde mi humilde perspectiva son bastantes porque sí son varios los que aplican a la materia tributaria. Entonces voy a hacer la aclaración. No, no existe en Guatemala un único artículo en la Constitución que contenga una lista que diga, o sea, no van a encontrar ustedes en la Constitución una listita que diga todos los principios del derecho tributario, o estos son los principios del derecho tributario. O sea, eso no lo van a encontrar. No está establecido de esa manera. Tenemos que construir el sistema a partir de distintas disposiciones constitucionales, ya legales, jurisprudenciales, si lo quieren ver así. Los dos principios que la Constitución denomina expresamente, o sea, que están ahí escritos tácitamente dentro de la regulación tributaria, son el principio de legalidad y el principio de capacidad de pago. Son dos. Aquí, porque como no voy a tener una institución a la mano, este es mi código tributario, yo trabajo mucho con eso y lo dejé en mi oficina, entonces no lo tengo. Pero les había dicho el principio de legalidad. El principio de legalidad está establecido en el artículo 239 constitucional. Y este es aplicable para un montón de materias también, pero pues aquí hace bastante alusión a la materia tributaria, ¿verdad? El principio de legalidad establece que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad, justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible, el tipo impositivo, las deducciones, bla, 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 las infracciones y sanciones tributarias. Y a lo que voy es de que acá en la Constitución, este es uno de los dos principios que están claros, bien marcaditos, y si se dan cuenta, todo lo que les dije es verdad. Limita el poder, controla el poder, regula hasta cierto punto cómo se va a llevar a cabo, hasta dónde se va a llevar a cabo, qué se va a llevar a cabo, y por eso la importancia de los principios. Por eso la importancia de los principios. Tenemos un principio claro acá, afortunadamente, ¿verdad? No los tenemos todos, son bastantes, pero tenemos este y es bien claro, aplicable al derecho tributario, enmarca esos límites y todo lo demás. Les había dicho, el otro era el principio de capacidad de pago. Este era el 253, me acuerdo. Autonomía, no. 243, Nica. 243. 243, licenciado. Vale, 243 regula la capacidad de pago. ¿Qué dice ese principio? Dice el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. No, Lick, ese es un artículo. No, es un principio y el mismo principio te está diciendo que es un principio y la función que tiene para nuestro ordenamiento jurídico en materia tributaria. ¿Va? Dice que en el propio principio establece en su segundo párrafo que se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple, ya se extiende un poquito más. Pero lo que voy es a eso, que es sumamente importante, es uno de los principios más importantes en materia tributaria. Y el por qué yo estoy a hablar aquí enfrente de ustedes es para que ustedes entiendan y les entre en su cafecita, que está ahí pura esponja absorbiendo información, la importancia que tienen los principios, sin importar qué materia sea. Entienden los principios, entienden las reglas básicas, ¿verdad?
Luego, pues hay más reglas, más artículos y demás que vienen por añadidura a los propios principios, para que se cumplan esos propios principios. Em, Junto a ellos también, como son varios, ¿verdad? Les decía que vamos a encontrar más principios y también más garantías que tienen aplicación directa en la materia a la que estamos viendo. Principio de justicia tributaria, principio de equidad tributaria, principio de no confiscatoriedad, principio de igualdad, de prohibición de la doble o múltiple tributación interna, ¿verdad? El de irretroactividad también aplica, el de seguridad jurídica, debido proceso, generalidad, hay bastantes ustedes. Hay que analicemos al menos los dos primeros de una manera buena y el resto, pues, solo se los voy a explicar ahí a grosso modo para que los vayan comprendiendo. Tienen que ser cuidadosos. No todos, digamos, no todos tienen exactamente el mismo fundamento normativo, ni la Constitución los denomina literalmente como principios tributarios, ¿verdad? Algunas excepciones hay, pero no es así. Algunos son expresos, ¿ya? Otros son principios constitucionales generales con aplicación tributaria. Se aplican para muchas ramas, pero también para derecho tributario. Por eso les digo, son generales con aplicación tributaria. Veo que hay bastantes mensajes aquí en el chat, yo tampoco escucho bien. ¿Alguien me está escuchando bien o ninguno me está escuchando? Bien se escucha, Alex, solo que entre veces se corta. Sí, se escucha bien, licenciado. Ahora sí se escucha, Lee. Sí, es que a veces se escucha cortado, Lick. Voy a ver qué más puedo hacer ustedes, porque fíjense que la primera clase, sí, totalmente la razón, había momentos en los que se me iba el internet. Tengo buen plan de internet, no me quejo. Descargo bastante, a veces antes jugaba y nunca tenía lag ni nada. Me instalé un repetidor. Se supone que mi señal tuvo que haber mejorado, pero no ha mejorado. Entonces voy a ver qué puedo hacer. Entonces voy a instalar otro, no sé, pero voy a ver qué puedo hacer ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Lo siento ahí si en algún momento me dejan de escuchar. Tengan en cuenta que también no solamente es mi internet, sino a veces es el internet de algunos de ustedes. Puede pasar, no estoy diciendo que ustedes sean en su total culpables, sino que yo también voy a hacer lo posible por mejorar este inconveniente. Pero bueno, me están escuchando algunos y ahí vamos, ¿verdad? Les decía que pues habían principios bastante generales de diferentes ramas del derecho y que pues esos mismos también aplicaban a la, digamos, a la nuestra, ¿verdad? A la del curso. Otros son también construcciones doctrinales y jurisprudenciales derivadas del sistema constitucional, ¿ya? O sea, vienen de fallos constitucionales, de criterios incluso que vayan teniendo. Y pues esta distinción es importante para que ustedes no aprendan derecho tributario mediante listas o un listadito sin fundamento, ¿verdad? Sino que vayan expandiendo su mente, vayan teniendo y ya comprendiendo. Voy a ver la hora. Unos minutos me quedan, al menos voy a hablar sobre el principio de legalidad tributaria. Es muy importante este principio. Les había dicho que el fundamento estaba en el 239 constitucional, ¿verdad? Principio de legalidad. Y pues la Constitución básicamente atribuye esa exclusividad, a eso se refiere el artículo, atribuye esta exclusividad al Congreso de la República y esa facultad de que pueda decretar, de que pueda crear impuestos ordinarios, extraordinarios,
arbitrios y también contribuciones especiales, según decía el artículo, ¿verdad? El principio, perdón. Eh, pero pues no solamente es esto, también le corresponde determinar las bases de la recaudación. La propia Constitución, recuerdo que enumera esto, el hecho generador, las exenciones, el sujeto pasivo, la responsabilidad solidaria, base imponible, decía, tipo impositivo, entre muchos otros, ¿verdad? Y esto a cierto punto muestra que el principio de la tributaria tiene un contenido bastante profundo, ¿verdad? Y no solamente es decir, los impuestos deben de estar en ley, ¿ya? Así abarca bastante. Y pues eso significa por consecuencia que el poder tributario debe de ejercerse conforme a la ley y en los aspectos esenciales o bien determinados por la Constitución Política de la República de Guatemala mediante intervención del legislador, ¿ya? O sea, en otras palabras, pues, no puede existir un tributo creado arbitrariamente por una autoridad administrativa, ¿ya? La administración tributaria administra tributos, pero no tiene potestad de crear deliberadamente o libremente sus elementos esenciales, ¿verdad? ¿Por qué existirá ese principio? Porque efectivamente evita esa arbitrariedad que pueda llegar a darse. Pero no debería de haber arbitrariedad. Ay, Dios. Si caso es una máquina el Estado, pues el Estado está, sí existe, y sí existen leyes, y sí existen normas, pero recuerden que al fin de cuentas son personas. Son personas que por momentos determinados están teniendo una función y pues estas personas tienen educación, tienen principios y valores. Y en muchos casos, no son los mismos que compartimos nosotros. No son esos, entre comillas, buenos principios o valores. O sea, sí suelen variar. Por eso es que este principio es útil, tiene utilidad, porque evita arbitrariedad. Hay algo de qué agarrarse, ¿me entienden? Imaginémonos que mañana la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, emitiera una resolución diciendo: se establece un nuevo impuesto del 5% sobre todos los vehículos. ¿Podría hacerlo? No, claro que no. ¿Y por qué? Porque la creación de tributos no depende de una decisión administrativa. Ahí está el artículo 239, ¿ya? En donde se reserva al Congreso de la República de Guatemala la facultad de decretar tributos y de determinar sus bases para la propia recaudación, ¿verdad? Entonces, pues eso les puedo explicar ese principio. Hay más principios, tengo que más principios, necesito que comprendan los principios y lo vamos viendo poco a poco, paso a paso. Sé que a veces es aburrido para muchos, ¿verdad? Se duermen, se ponen a ver una película, se ponen a chatear con el novio, con la novia, no sé, pero traten la manera de poner atención. Pongan atención porque el bien es para ustedes, no es para mí. Yo doy la clase y listo. El bien es para ustedes, el beneficio es para ustedes, el que entiendan va a ser no solamente que ganen el curso, sino que el día de mañana salgan siendo profesionales con esa seguridad interna de que algo saben, de que algo manejan, ¿no? Porque tantos abogados que hay ahorita, imagínense, yo soy como colegiado 40K, 40,000, y ya va como llegando al 50,000, 10,000, casi los 10,000 abogados. Entonces sí, son bastantes ustedes. Y como dato interesante que dijo el señor decano de San Carlos, no es la que actualmente esté graduando más estudiantes. A veces se habla mucho sobre eso. No, es que la USAC gradúa, hay que graduar. No, no es la USAC.
son universidades privadas. ¿Va? Y pues hasta cierto punto esto es bueno, digamos, porque no significa que la calidad académica y demás, pues sí es óptima en nuestra facultad. No estoy diciendo que en otras universidades no, pero nosotros apreciamos lo que tenemos, apreciamos el tiempo del docente, aprecian su tiempo también como estudiantes. Yo sé que es bonito estar en presencial, ustedes, es de lo más maravilloso que hay. Uno va, uno tiene amigos, uno molesta y a veces hasta más atención pone uno a las clases, porque es difícil poner atención en línea. Yo sé, yo recibo clases en línea también y a veces uno se distrae y que no, que un cafecito se va a hacer uno, después uno se queda en la cocina y uno regresa a estudiar, ¿verdad? Donde uno tenga su dispositivo, pero traten la manera, hagan el esfuerzo porque vale la pena ustedes. Eh, Tengan excelente inicio de semana, laboral o no laboral o con la familia. Dios los bendiga bastante y nos vemos el día lunes, primero de Dios. Ahí estamos. Feliz noche a todos. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick, gracias. Feliz noche. licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Gracias.